Hola y bienvenidos a Huesos Secos. Muchas personas creen que judaizar significa guardar mandamientos como el día de reposo o no comer cerdo, pero esa es una definición incorrecta. Y es por eso que en esta ocasión vamos a definir correctamente qué es judaizar según la Biblia. Y para poder definir correctamente la palabra judaizar, tenemos que recurrir a la única parte en donde en la Biblia se utilizó esta palabra. Y eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero vamos a leer desde el versículo 11 para entender el contexto. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Desde el verso 11 podemos ver que Pedro estaba haciendo algo incorrecto, y ese algo era judaizar. Entonces, de entrada, ya sabemos que judaizar es algo que no debemos hacer. En el versículo 12 podemos ver que Pedro comía con los gentiles, pero cuando los de la circuncisión estaban cerca, se retraía y se apartaba de los gentiles y por lo tanto no comía con los gentiles. Y esto era lo que Pedro estaba haciendo, que a los ojos de Pablo estuvo incorrecto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro se estaba apartando de los gentiles cuando estaban cerca a los de la circuncisión? Algunos judíos del primer siglo tenían como mandamiento no comer ni juntarse con los judíos. Incluso lo consideraban abominable juntarse con los gentiles. Pero en la ley de Moisés no hay ningún mandamiento que prohíba juntarse o comer con los gentiles. Entonces, ¿en qué ley se encontraba este mandamiento que estos ciertos judíos de la circuncisión estaban siguiendo? Se encontraba en la ley oral o en la tradición oral o en la ley judía, que era un conjunto de mandamientos y tradiciones que los judíos habían desarrollado a través de los años. ¿Cómo podemos saber que Pedro, específicamente él, estaba guardando este mandamiento de hombres? Para esto vamos a leer Hechos capítulo 10. Este capítulo habla de cuando Pedro fue a la casa de Cornelio para predicarles el evangelio de Jesús. Leamos a partir del versículo 25. Cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Como podemos ver aquí, Pedro dice que entró a su casa y les dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Continuamos leyendo. Dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Al último del versículo podemos ver que Pedro entendió que Dios le decía: acércate a los gentiles, no hay ningún problema. No sigas este mandamiento de hombres. Prácticamente lo que le dijo, digamos, de forma indirecta. Ahora leamos el siguiente capítulo en el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo, y obviamente aquí ya empieza toda la historia de el capítulo 10 de los Hechos. Aquí hay un detalle interesante. Leamos, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. O sea, el grupo o la comunidad que estaba en Judea escucharon que los gentiles habían recibido la palabra. Pero en el versículo 12 nos dice que había un grupo dentro de los hermanos que estaban en Judea, que eran los de la circuncisión, que eran los que disputaban con Pedro. Leamos el versículo, dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Como podemos ver, es un grupo aparte. Era un grupo que estaba dentro de todos los hermanos o de la comunidad de Judea, que se consideraba como parte de la circuncisión o parte de este grupo de la circuncisión. Entonces, no es que todos los judíos creyeran de esta forma, pero estos judíos que eran parte de este grupo
eran los que disputaron con Pedro. Regresemos a Gálatas al capítulo 2, versículo 12. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El mismo grupo que disputaba con Pedro en el capítulo 11 de los Hechos, era el mismo grupo que Pedro les tenía miedo. Esos pasajes en el capítulo 10 de los Hechos y 11 y en el capítulo 2 de Gálatas nos confirman que había un grupo de judíos que pensaban que no te podías juntar con los gentiles. Pero Dios, Yahweh, le mostró a Pedro que estaba bien acercarse a los gentiles y que no debía de seguir este mandamiento de hombres. Y Pedro precisamente hace mención de esto en el capítulo 11 de los Hechos. Leamos, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este versículo nos confirma que Pedro ya había entendido que se podía acercar a los gentiles. Pero lo curioso es que después, en el relato que Pablo nos dice en Gálatas, Pedro una vez más guardaba este mandamiento de hombres cuando estaban los de la circuncisión. Es por eso que Pablo tuvo que reprender a Pedro cara a cara y públicamente. Ahora, ¿qué es lo que Yeshua pensaba acerca de los mandamientos de hombres? Leamos Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como acabamos de leer de las mismas palabras de Yeshua, los fariseos hacían un lado el mandamiento de Dios por guardar la tradición y sus mandamientos. Y es exactamente lo que Pedro estaba haciendo. Estaba ignorando el mandamiento de Dios que le decía, predícale a los gentiles, acércate a ellos. Ignoró ese mandamiento y prefería guardar el mandamiento de hombres que los judíos habían creado. Quisiera que regresáramos al versículo 6, cuando dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Si recuerdan, en Gálatas capítulo 2, también Pablo les dijo hipócritas a Pedro y a Bernabé. Leamos, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que los fariseos estaban haciendo en Marcos capítulo 7 y lo que Pedro y Bernabé estaban haciendo en el capítulo 2 de Gálatas era hipocresía. Así como Yeshua, Pablo también tenía claro este error que cometían los judíos. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a sabiduría. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como podemos ver, Pablo mismo nos está diciendo que los judíos estaban haciendo a un lado la sabiduría de Dios o la justicia de Dios y querían establecer la suya propia. Hacían a un lado los mandamientos de Dios y querían establecer sus propios mandamientos. Los judíos decían que honraban a Dios, pero realmente no guardaban sus mandamientos y se enfocaban más en guardar sus propios mandamientos. Entonces Pablo vio que Pedro una vez más estaba dejando llevar por los mandamientos de hombres. Y peor aún, Pedro lo estaba haciendo solamente cuando estaban los judíos presentes. Cuando los judíos de la circuncisión no estaban presentes, Pedro sí comía con los gentiles. Pero cuando los judíos de la circuncisión estaban presentes, Pedro se retraía y se apartaba de los gentiles.
Entonces, basándonos en Marcos capítulo 7, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2, podemos definir que judaizar es guardar mandamientos de hombres y enseñarlos como si fueran mandamientos de Dios. Por lo tanto, judaizar no puede ser enseñar y guardar mandamientos de la ley de Moisés, como el día de reposo o no comer cerdo. Si esto fuera así, tendríamos que decir que Jesús, que Yeshua y los apóstoles fueron judaizantes o se dedicaban a judaizar. Ahora, quisiera que leamos Mateo capítulo 5, versículo 17 y vamos a ver qué es lo que Yeshua opina de las personas que guardan y enseñan los mandamientos de la ley de Moisés. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera, y aquí pongamos atención a lo que está diciendo Yeshua mismo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿qué mandamientos? Los mandamientos de la ley de Moisés, aunque sea el más pequeño. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado judaizante. No dice eso, ¿verdad? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Si nosotros queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacer dos cosas: enseñar los mandamientos de la ley de Moisés y guardarlos. Para muchas personas creen y piensan y siguen sosteniendo hasta el día de hoy, a pesar de leer las palabras de Yeshua mismo, que si tú enseñas guardar el día de reposo, que si tú enseñas a no comer cerdo, eres un judaizante y estás judaizando. Pero aquí mismo acabamos de leer a Yeshua decirnos que el que los enseñe y los guarde, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le creemos a la definición actual de judaizar o a la definición que la misma Biblia le da a judaizar? Ya sabemos que judaizar es guardar mandamientos de hombres e imponerlos como si fueran mandamientos de Dios. Y como tú bien sabes, el día de reposo no es un mandamiento de hombres, es un mandamiento de Dios. Ya que hemos definido la palabra judaizar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Se pueden imaginar a una columna, a un líder de la comunidad de creyentes en Yeshua, someterse a mandamientos de hombres? ¿A esos mandamientos de hombres que Yeshua mismo les dijo que no guardaran? ¿Qué es lo que Pedro les estaba enseñando a los hermanos de Antioquía con sus acciones? Les estaba enseñando a guardar mandamientos de hombres por miedo a los judíos. Y este es el ejemplo perfecto de judaizar: someterse a mandamientos que no son de Dios por miedo a ser juzgado por los de la circuncisión. Ahora, la Biblia nos ofrece más evidencia acerca de este comportamiento de algunos judíos hacia los gentiles. Afortunadamente sí. Hechos capítulo 21, en donde a Pablo se le acusa de meter a un griego al templo. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, o sea, el templo. Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Como podemos ver, a Pablo se le acusó de meter a un griego al templo, y se le acusaba porque había un mandamiento judío o un mandamiento de hombres que no le permitía a los gentiles y a los extranjeros acercarse al templo. Esta es una imagen del templo del primer siglo. Como podemos ver, ese es el templo y alrededor había una pared. Y esta era la pared que los gentiles no podían cruzar. Incluso en esta pared había inscripciones que decían que los gentiles no podían cruzar esta pared. Y a esta sección de aquí se le conocía como el atrio de los gentiles. Un gentil podía acercarse hasta este punto, pero no podía acercarse más al templo, sino era penado con la muerte. Incluso les voy a mostrar una imagen de la inscripción de una piedra donde está escrito en griego que los gentiles no podían cruzar. Y esta inscripción decía lo siguiente: ningún extranjero deberá introducirse tras las barreras que rodean al santuario. Al que se descubra, no tendrá a nadie más que a sí mismo a quien culpar de su muerte, que se producirá de inmediato. Esta es la advertencia que los judíos le hacían a los gentiles si llegaban a cruzar esta pared.
y obviamente solamente los judíos podían acercarse al templo. Pero les pregunto yo, ¿será este también el pensamiento o un mandamiento de Dios? Por supuesto que no. Para esto vamos a leer Isaías 56. Leamos a partir del versículo 3. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Yahweh de su pueblo? Ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¿Sí se dan cuenta el contraste que hay entre el pensamiento, los mandamientos judíos y lo que Yahweh dice a través del profeta Isaías? Les dará un lugar en su casa, que era el templo, y dentro de sus muros, no fuera de los muros, dentro de los muros. Y nombre mejor que al de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yahweh mismo nos está diciendo a través del profeta Isaías que los gentiles, que los extranjeros, que también deseaban o que querían ser parte del pueblo de Israel, guardando también el mismo pacto que se le fue dado a Israel, ellos también iban a ser bienvenidos en la casa de oración, esto es, el templo. Y dice que sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para todos los judíos? No. ¿Para todos los israelitas? No. Para todos los pueblos. Esta es una clara diferencia entre lo que Yahweh piensa de los extranjeros y gentiles que querían abrazar su pacto y lo que los judíos pensaban de los gentiles. Entonces podemos ver que ya para el primer siglo los judíos habían establecido estas leyes, mandamientos de hombres, e incluso si los gentiles no obedecían estas leyes, o por lo menos esta ley de acercarse al templo, tenían que pagar con muerte. Y para finalizar, quisiera que volviéramos a leer Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si se dieron cuenta, Pablo mencionó 2 veces la frase obras de la ley. Obras de la ley era la forma en la que se le llamaba al conjunto de mandamientos y tradiciones que los judíos habían creado. Es por eso que Pablo claramente dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Recuerden que Pedro estaba judaizando. Estaba obligando a los gentiles a judaizar, les estaba enseñando mandamientos de hombres. Y los judíos que enseñaban estos mandamientos, enseñaban también que si tú no guardabas los mandamientos de las obras de la ley o de la ley judía, no podías ser salvo. Es por eso que Pablo dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si quisieras saber más acerca de cómo determinamos con la Biblia que las obras de la ley se refiere a los mandamientos de hombres que los judíos habían creado, te recomiendo un estudio que tengo que así se llama,
qué son las obras de la ley. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, entonces déjame un like y suscríbete si no lo has hecho. Y si no te gustó, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó o por qué estás en desacuerdo conmigo. En el siguiente estudio vamos a descubrir quiénes eran los judaizantes y cuál era el propósito de los judaizantes. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Saludos y bendiciones.